Que Dios les bendiga, mis queridos y apreciables hermanos, amados del Señor. Una vez más, estoy aquí para compartirles la bendita palabra de nuestro Dios. Y quiero disfrutar de este momento enseñando la palabra. Lo hago con una gran gratitud. ¿Y por qué? Porque Dios siempre ha estado con nosotros, ha estado conmigo en este tiempo de prueba por la salud de mi esposa, pero gracias a Dios mi esposa ya está mejor, ya lleva 5 días de dormir bien, empieza a comer un poco más y gracias a Dios ha mitigado el dolor. La presión, gracias a Dios, está tomando su normalidad y bueno, me gozo en gran manera. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Seguimos con nuestro tema, con nuestro asunto, y teniendo presente que lo que estamos estudiando sobre el lenguaje del reino de Dios. Tenemos el siguiente tema, y espero que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. El lenguaje sin doblez. Ese es mi tema que quiero compartirles, voy a enseñarles para la gloria del Señor. Y baso esta enseñanza en Santiago capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer este hermoso versículo de la palabra. Vamos a deleitarnos en esta palabra, bendito sea Dios, y podamos ser bendecidos. Entonces, hermano, hermana, lea conmigo lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Dice así, para la gloria del Señor, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para no caigáis en condenación. Ahí está la palabra del Señor diciéndonos que ahora sí, vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Y dice, ¿por qué? Para que no caigamos en condenación. Es lo que dice el apóstol Santiago. Y ahora sí, esta palabra puede ser de bendición para tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del lenguaje sin doblez. Sin doblez. Ese es el tema que voy a compartirles. La gente nos valorará de acuerdo a cómo nosotros cumplamos nuestras promesas. Así es que, hermano, hermana, ¿quieres ser valorada? ¿Quieres ser de valor? Necesitas realmente cumplir con tu palabra, cumplir con tus palabras, ser de una sola palabra, sin doblez. Eso es lo que quiero enseñarles. Y en este versículo de Santiago nos dice que no juremos, ¿sí? Dice aquí, Santiago dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, por ningún otro juramento, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Bueno, vamos a ver primero, y quiero, como a manera de introducción, quiero decirles acerca de la palabra juramento. El término juramento proviene del latín y en la palabra es juramentum, y significa la afirmación o negación de algún acto, colocando como testigo a Dios. Esta palabra es una especie de promesa en donde se invoca algo o alguien. Eso es lo que significa la palabra juramento. Pronunciar una persona un juramento
en falso. El testigo prejuró. Es decir, la palabra prejuró o prejurar significa jurar en falso. ¿Sí? Jurar en falso. Entonces, por eso dice aquí, no procuremos no prejurar, no estar haciendo un juramento en falso. Pronunciar a una persona juramentos por costumbre cuando habla o para insistir en la certeza de lo que dice, juro y prejuro que yo no he sido. Estas son las palabras de mucha gente y posiblemente algunos de ustedes probablemente han usado tienen esa costumbre de estar jurando, haciendo que la gente les crea simplemente por estar jurando y que ponen a testigo a Dios o por el cielo, ahora sí, por cualquier cosa. Los juramentos pueden ser un acto interno y muy personal, ya que la persona que hace un juramento busca cumplir con un determinado propósito y realizar un cierto esfuerzo. Entonces, lo que nos dice aquí que los juramentos, ¿sí?, es un acto interno y muy personal. Y es lo que hace la gente de tal manera con el propósito de, ahora sí, de realizar o de hacer verídico de lo que está diciendo. Y a veces todo es falso. Este acto forma parte de una especie de pacto que realiza el sujeto y Dios o aquel quien le hace la declaración. Eso es un acto. Entonces, el juramento es un acto, ¿sí?, que se hace, ¿sí?, que lo hace la persona, que lo hace Dios o alguna otra persona, ¿verdad?, hace esa declaración. Eso es juramento. Con la ayuda de Dios explicaré ese tema, el lenguaje sin doblez, en 3 implicaciones. La primera, Jesús y los juramentos. La segunda implicación, Jesús construyó su reino sobre la veracidad. Y tercera implicación, seamos puros en hablar. Y teniendo presente, si queremos que la gente nos valore, será de acuerdo a que nosotros cumplamos con nuestras promesas, cumplamos con nuestra palabra, si queremos que la gente nos valore. Entonces, quiero decirles que el juramento sí se dio en el Antiguo Testamento y se sigue dando. Ahorita lo voy a ver, les voy a explicar esto. Entonces, la primera implicación sobre este tema, Jesús y los juramentos. Para esto quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Vamos a ver lo que nos dice estos versículos. Jesús y los juramentos. ¿Qué dijo Jesús acerca de los juramentos? Vamos a verlo rápidamente. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 33, capítulo 5 de Mateo, versículo 33 al 37. Estos versículos daremos lectura para la gloria del Señor. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no prejurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, el mal procede. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de este texto, acerca de los juramentos? Jesús está tocando exactamente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo juramentos. Ahora sí, Dios mismo también hizo un juramento. Y la pregunta es, ¿por qué razón tuvo que haber un juramento? Simplemente por la incredulidad del ser humano. Por esa razón, ahora sí, permitió Dios el juramento y también hizo juramento. Y tenemos el primer juramento que dice allí en Génesis, cuando Noé salió del arca después de que terminó el diluvio y que ahora sí, el agua ya se había consumido y era pura tierra. Entonces sale Noé del arca y ahora sí ofrece un sacrificio, y hay un pacto donde Dios hace un pacto y le dice Dios a Noé que jamás destruiría la tierra con agua, y por esa razón hizo Dios que apareciera el arco iris. Hasta hoy ese arco iris se sigue mirando, y es el pacto que Dios hizo con Noé, con la humanidad. Entonces, cuando dice aquí la palabra del Señor, cuando dice aquí la palabra, dice, no prejurarás, es decir, no jurarás en falso, ¿sí? Y por esa razón, el reino de Dios en eso consiste, que los hijos de Dios nunca deben de prejurar o nunca deben de jurar en falso. Ahora sí, por querer hacer creer que es algo cierto lo que realmente es falso. En este pasaje, Jesús enfatiza la importancia de decir la verdad. Es lo que está enseñando el Señor Jesús. Es lo que le enseñó a sus discípulos, que deberían de decir la verdad. La gente rompía sus promesas y empleaba un lenguaje sagrado, ligero y descuidado. Y yo creo que, me imagino, ¿verdad?, que el Señor Jesús observaba cómo hablaba esa gente, cómo hablaba esa humanidad, y principalmente los fariseos, los saduceos, que realmente su hablar era con doblez. Decían una cosa en vez de otra. Querían decir según la verdad, pero estaban diciendo una falsedad, estaban prejurando. Mantener los votos y las promesas de Dios es lo más importante. Por esa razón, no hay necesidad de estar haciendo un juramento, porque ahora sí, simplemente con que nosotros mantengamos presente nuestros votos, las promesas que le hacemos a Dios, eso es lo más importante, que lo cumplamos, y no hay necesidad de estar prejurando o haciendo juramentos. Porque ayuda a establecer confianza y hace posible relaciones humanas serias. Claro que si nosotros realmente cumplimos con nuestros votos, cumplimos con las promesas que hacemos Dios,
Eso nos ayuda a tener buenas relaciones con la gente, principalmente una buena relación con Dios. Y eso es maravilloso. La Biblia condena el hacer votos a la ligera. Aguas con eso, ¿eh? Y el dar la palabra y no cumplirla. Y el jurar en vano el nombre de nuestro Dios. ¡Wow! Por eso dice la palabra, Jesús dijo, de mal procede. Es decir, eso va a venir, eso va a traer una condenación. Lo dijo Santiago, ¿sí? Para que no caigáis en condenación. Y así encontramos y tenemos el mandamiento de Éxodo 27. Éxodo 27 tenemos ahí, es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y donde nos está haciendo ver que no tenemos que hacer eso. Y voy a leer Éxodo 27, que dice de esta manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Allí está muy advertido. No podemos ahora sí tomar el nombre del Señor para querer respaldar nuestra falsedad. Eso está penado. Eso nos puede traer a la condenación. Por esa razón Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, ahora sí, el lenguaje del reino debe ser sí, es sí, o es no, o no, ¿verdad? No estar ahora sí diciendo sí, pero en realidad no, o diciendo no, y en realidad que ese es cierto, entonces no se vale. Y así hay otros versículos más que ustedes pueden leerlo en Levítico 19:12, Números 30 del 1 al 2, Deuteronomio 19:16 al 20. Estos versículos nos hablan donde se nos prohíbe, donde condena que nosotros hagamos votos a la ligera. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que el Señor nos enseñó o le enseñó ahora sí a sus discípulos, y nos los enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del reino y por lo tanto tenemos que tener lenguaje del reino. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Muy bien. El juramento, aquí hay algo bien importante. El juramento es necesario en ciertas situaciones, solo porque vivimos en una sociedad pecaminosa que engendra desconfianza. Entonces, en cierta manera, sí es necesario el juramento, pero por la humanidad que ahora sí que engendra mucha desconfianza. Inclusive los juramentos, Dios lo hizo, Jesús lo hizo, y quiero decirles también que los políticos, los presidentes de la República, de gobernadores, presidentes municipales, hacen protestas, ahora se hacen juramento de cumplir con la ley. El profesionista, una persona que termina su carrera y se titula y le toman protesta de hacer el juramento de que van a realizar su trabajo como debe de ser, a como lo han aprendido. Entonces, en parte sí se hacen juramentos, pero para cumplirlo. Eso son promesas, son votos, ¿sí? Entonces, y hasta eso, si no se cumplen, obvio de que Dios toma en cuenta nuestras palabras y un día nos va a reclamar o le va a reclamar al ser humano, aunque en la política, aunque en la área de la educación, en las universidades que hacen protestas, hacen juramentos los egresados, pues ahora sí,
Y dice, ¿no? Pues que si no cumplen, que la nación se los demande. Si no cumplen, que la sociedad se los demande. Eso es lo único que se pronuncia como sentencia, como condenación. Pero, bueno, eso es aquí en la tierra. Pero con Dios es más terrible. Por esa razón, lo que prometamos, lo que vayamos a hacer algún juramento, lo hagamos conscientemente, pero cumpliéndolo. Si no, vamos a caer en esa situación. Muy bien, entonces sigo explicando sobre lo que es el Jesús y los juramentos. El cuarto ejemplo de la justicia del reino, en contraste en lo que los escribas enseñaban, probablemente se basa en lo que dice Éxodo 27. Es lo que Jesús hace mención y lo que ya leí. Y que prohíban tomar en vano el nombre de Jehová. Eso es lo que, ahora sí, y quiero decir que los fariseos de ahí se agarraban y por eso hacían juramentos. Y la cita no es directa, sino más bien un resumen de lo que el Antiguo Testamento enseña sobre el tema, acerca del juramento, acerca de cómo debemos hablar. Los escribas y los fariseos habían elaborado un sistema de juramentos que les permitía engañar a los simples, a la gente, los hacían engañar haciendo juramentos. ¡Qué terrible! Simulando, comprometiéndose cuando su intención era lo contrario. Entonces, disimulaban, ahora sí, hacían cosas ahora sí desagradables, ¿sí? Esto es lo que hacían los fariseos, los escribas. Entonces, por esa razón el Señor Jesús trató este tema, les explicó a sus discípulos y hoy Dios nos está hablando acerca de esto. Si el juramento incluía el nombre de Jehová, debería de obedecerse. Y entonces, eso es lo que está diciendo al Señor Jesús aquí en esta parte bíblica. Si está citando Jesús el Antiguo Testamento, pero les decía, está bien, si van a jurar, pero tiene que ser algo para, ahora sí, sostener la verdad, pero también se debe de ¿qué? De cumplir, ahora sí, con lo prometido. Y con esto quiero decirles que el Señor Jesús rechazó tal hipocresía. Rechaza tal hipocresía. Entonces, nuestro lenguaje debe ser sin doblez. Y Dios rechaza, Dios condena la hipocresía. Condenó la hipocresía de los fariseos, de los saduceos, gente que conocía perfectamente la ley de Dios. La segunda implicación entonces ya vimos en la primera implicación que es Jesús y los juramentos. Y continuamos con la segunda implicación. Jesús construyó su reino sobre la verdad. Hay un versículo muy hermoso que lo usamos para evangelizar. San Juan 14:6. Yo creo que muchos de ustedes se lo saben de memoria lo que dice este versículo de San Juan 14:6. Donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice que sino por mí. Sino por mí. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? Y la vida. Ahí está. Por esa razón, Dios estableció su reino sobre la veracidad. ¿Sí? Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra sobre la veracidad. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente.
Bendito sea el Señor. Así es que enfatizo solamente, por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Entonces, lo que quiere decir que todo lo que está aquí escrito es una grande realidad. Esto no es una mentira, esta es la realidad, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por esa razón, este libro nunca han podido destruirla y desaparecerla de esa tierra, porque contiene la verdad. Por eso tienes que creer lo que dice la Biblia. Habrá muchos libros aquí en este mundo, pero de todos esos libros hay errores, hay falsedad, pero en este libro sagrado, que es la Biblia, no hay falsedad, porque el Señor lo ha establecido, ahora sí, su reino sobre la verdad. Bendito sea el Señor. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por esa razón, Jesús no tiene doblez. Él simplemente habla con la pura verdad. El Evangelio es verdad de Dios. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y Dios mandó que hablemos y andemos en la verdad. Así es que nuestra raíz, nuestro fundamento es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, y se habla solamente la verdad. Por eso se nos pide que dice que debemos hablar y andar siempre en la verdad. El Señor Jesucristo nunca vino a hablarnos con engaños ni mentiras, porque Él es la verdad. No solo la enseña y la discute, sino que la misma y plena encarnación de la verdad redentora, la que revela a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo ha venido, pero nunca ha venido para engañarnos, para mentirnos. Siempre ha venido y siempre está aquí para hablarnos siempre con la verdad. Entonces, esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y a tanto así como dice la palabra, que si Jesús encarnó la verdad, también reveló a Dios. Por eso dice San Juan 1:14, este precioso versículo que dice así, San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo encarnó la verdad redentora y nos reveló al Padre, porque Él es la verdad, es de la gracia y la verdad. Por esa razón, estableció su reino en la veracidad, no en la falsedad. Y por esa razón este reino nadie podrá destruirlo, nadie podrá desaparecerlo. Por eso cuando el reino del Señor lo estableció en la iglesia primitiva, por más que quisieron destruirlo, no pudieron. De lo contrario, creció, se extendió ese reino en todo el imperio de aquel tiempo, de todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y hoy es lo mismo, el reino del Señor se está estableciendo, está llegando hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Bueno, terminemos con la tercera implicación. La tercera implicación, seamos puros en hablar. Ahora, ya vimos, Jesús habló acerca de los juramentos, que no debemos prejurar. Ya está claro que no debemos. Ahorita lo vamos a rectificar.
y Jesús estableció su reino en la veracidad. Ahora se nos pide a nosotros que si somos parte de su reino, debemos ser puros en hablar. Y regresamos otra vez a lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 12, donde he basado esta enseñanza, esta preciosa palabra. Entonces voy a volver a leer este versículo para la gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis ¿en qué? En condenación. Para que no caigamos en condenación. En este pasaje bíblico, quiero decirles que el apóstol Santiago está citando las palabras de su maestro, porque él escuchó esa enseñanza, él recibió esa enseñanza. Santiago encarnó esa enseñanza que Jesús le dio y ahora él lo enseña a la iglesia universal, a la iglesia general de todo el mundo. Entonces, eso es lo que está haciendo Santiago. Ahora sí está refiriéndose a las palabras de su maestro que es Jesús. Este pasaje tiene que ver con conversión general. Dice, no prohíbe juramentos civiles. Es lo que dije hace rato. No, el Señor no prohibió eso. ¿Sí? Ya lo dije. No es necesario reforzar nuestras palabras con juramentos. No es necesario. Simplemente, si dije que sí, es que tiene que sí. Si dije que no, pues es no. ¿Sí? Por eso dice aquí, seamos puros en hablar. Nos dice que tengamos una palabra tan honesta y sincera que no necesitamos respaldarla con promesas y juramentos. Esto es lo que nos enseña Santiago. ¿Sí? Si realmente tenemos palabras honestas y sinceras, no hay necesidad de estar haciendo promesas o juramentos. A menudo, una persona con una reputación de exagerada o mentirosa no logra que nadie le crea. Esa es la verdad. Desgraciadamente hay personas tan exageradas o mentirosas, pues nadie les cree, por más que quiera jurar, y se está condenando. Los cristianos nunca deben llegar a eso, jamás. Los hijos del reino jamás deben llegar a eso, a ser personas exageradas, a ser personas mentirosas. Los hijos del reino no son mentirosos. Por lo tanto, una gente mentirosa, una gente exagerada, no cabe en este reino, no es parte de este reino. Siempre sea sincero para con los demás. Crean en un simple sí o no. Seamos solamente sinceros. Al evitar mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad, a usted lo llegarán a conocer como una persona ¿qué? Confiable. Entonces, si usted evita mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad, usted llegará a ser una persona confiable, honorable. ¿Sí? Así es que aquí no se vale estar diciendo medias verdades, no se vale estar diciendo mentiras, no se vale omitir la verdad. Tenemos que hablar la verdad
entonces la gente nos va a tener como personas honorables, como personas confiables. Bendito sea el Señor. Como los hijos del Padre que están en los cielos, su modo de hablar ha de ser claro, sencillo y sincero. Esto es algo maravilloso. 3 cosas aquí señala para los hijos del Padre, los hijos del reino, los hijos del Padre que está en los cielos. Su hablar debe ser 3 cosas: claro, sencillo y sincero. Esa es la clave. Y entonces nuestro hablar va a ser siempre puro, limpio. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. La conversación diaria del cristiano debe ser tan sagrado como sus juramentos. Esta es otra clave importante. La conversión diaria del cristiano debe ser tan sagrado como los juramentos. O sea, ten cuidado, si un día llegas a hacer un juramento, cúmplela. Cúmplela. Pero por esa razón, tu conversación debe ser, ¿qué? Sagrado. No debe tener 2 patrones de verdad, como tenían algunos judíos cuando introducían una escala móvil de valores con respecto a los juramentos. No, hermanos, no, por favor. Nuestro hablar sea sí, sí, y vuestro hablar sea no, no. El reino de Dios llegará, dice, en el reino de Dios llegará el momento en que los juramentos resultarán innecesarios. Claro que sí. Yo creo que el día que estemos con el Señor en aquel reino celestial, ahora sí completamente se acabarán los juramentos. No habrá necesidad. ¿Sí? Así es que por hoy tenemos que ensayar de hablar siempre con la verdad, de que vuestro sí sea sí. Si tú dijiste que vas a trabajar, trabaja. Si dijiste que vas a ir a la faena, cumple con la faena. Al menos porque ahora sí te enfermaste, se enfermó un ser querido, X de veras, que ahora sí no cumpliste porque realmente no estuvo en ahora sí, en tus manos, se te salieron las manos, bueno, pues ni modos, no hay problema. Pero si no no voy, ya mejor me voy acá, entonces ya estás mal. Entonces ten cuidado. Entonces, por esa razón tenemos que ser cuidadosos. Nuestra pureza de nuestro lenguaje debe ser sin doblez. Vamos a ver otro texto más allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, ahí la palabra ahí que quiero enfatizar es sin doblez. En otras versiones dice, en la versión 1909, no bilingüe. En las otras versiones actuales dicen, sean sinceros en hablar. Entonces, nuestra pureza en nuestro lenguaje debe ser sin doblez. ¿Doblez qué significa? Indica una persona de 2 caras. Un cuentista. Alguien que dice una cosa a una persona y a la otra y a otra cosa, y otra cosa se le dice a la otra. ¿Sí?
Es decir, alguien que dice una cosa a una persona y a otra cosa a otra. ¿Sí? Y qué triste que hay personas bilingües, hay personas ahora sí, de su lenguaje de doblez. ¿Sí? De doblez. Es decir, y por esa razón hace que esa persona que se pelee la gente. ¿Por qué? Porque esa persona va y le dice, le habla de aquel fulano que según que dijo esto y dijo aquello, y después va con la otra y dice, no, dice esto, de ti esto y esto, y ahí los empieza, ahora sí, los empieza a confrontar y a pelearse, a crear un gran conflicto. O decir una cosa y no es cierto. Entonces, mis queridos hermanos, eso es la palabra doblez, tratando de ganarse el favor de ambos. Ese es el cuentista, esa es la persona, ahora sí, de dos caras, esa es la persona doblez. Entonces, tú como ciudadano del reino, tú como líder, tú como diácono, tú que tienes un ministerio, jamás debe ser de dos caras. Jamás debe de ser esa persona cuentista. ¿Sí? Quererte quedar bien con ambos cuando realmente te metes en problemas y los haces que se peleen. Y eso no es de un ciudadano del reino. Los hijos del reino de Dios deben ser de una sola pieza, de una sola palabra, ¿sí? Los hijos del Señor. Por esa razón, esta implicación, ¿sí? Que seamos puros en hablar, ¿sí? Que nuestras conversaciones sean sagradas, sean santas, para que no nos condenemos, porque dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Para que no, ¿qué? Nos condenemos, para que no te condenes, ¿sí? Así es que ten cuidado, piensa en esto. Si tú eres parte de este reino, entonces tienes que hablar como el reino de Dios. Y el reino de Dios es veracidad, es verdad. Así es como te comparto esto, a través de esta enseñanza. Espero que seamos edificados, seas edificado. Nuestro hablar sea sin doblez. Nuestro Señor Jesucristo nos indica que no hagamos juramentos para engañar a la gente, para que no seamos condenados. Estableció su reino con la veracidad y nos pide que nuestro lenguaje sea puro, sea sagrado. Eso es lo que hoy hemos aprendido. Termino citando dos versículos. Dos versículos quiero citar. Con eso termino. Deuteronomio 32:4. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces ten presente que tu rey, que tu Dios es veraz, es justo, es recto. No hay iniquidad en él. No hay. Es un Dios de verdad, el cual tú adoras. Por eso tu adoración debe ser verdadera, para que tú agrades a tu Dios. Y otra cita más, con eso dije dos citas y ahora voy con la última. Dice así, Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos aconseja la palabra?
desechemos la mentira y que hablemos la verdad, ¿sí? Con nuestro prójimo, porque somos miembros uno al otro. Mi hermano, mi hermana, por favor, reflexiona en lo que hoy te comento y te enseño. No seas una persona hipócrita. No seas una persona falsa con tus palabras. ¿Quieres que la gente te respete? Cumple con lo que dices. Cumple con lo que dices. La forma como honremos nuestras palabras es haciendo lo que decimos. Así es. Entonces la gente nos va a valorar de acuerdo a cómo nosotros cumplamos con nuestras palabras, con nuestras promesas. Si quieres ser alguien confiable, que tu hablar sea sí, sí y no, no. Así que lo que tú prometas, lo que tú hables, lo cumplas. Es para tu bien. Entonces, por favor, seas honesto. Habla, no para lastimar, no para decir mentiras, no para engañar. No seamos falsos, seamos veraces. Espero que esa palabra llene tu corazón. Espero que esa palabra llegue a tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Ponte a orar con tu líder. Póngase a orar. Pídale perdón a Dios. ¿Cuántas veces han dicho mentiras? ¿Cuántas veces han dicho falsedades? ¿O tienen esa costumbre de hablar con pura mentira? Es momento de humillarnos delante del Señor y pedirle perdón por esos engaños, por esas mentiras. Ora con tu líder. Que Dios te bendiga y te guarde y te envíe un abrazo. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima edición.